tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, 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 bien. ¿Cómo te va? Todo bien. A ¿Todo bien? ver, Sin problema. ¿me ven? Sí, 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 se ok. está conectando gente, entonces vamos a ir, bueno, vamos a ir empezando, ¿no? Y vamos calentando motores. Dale. Eh, qué tal llevas la cuarentena? Bien, bien, bueno. Con estos días, justamente en este momento que veía el día tan soleado afuera, sí, sí da dolor. Sí, sí da Sí, un ¿no? poco de dolor. Sí, porque los otros días ahí con tormenta y tal, no, Sí, sí, sí. te queda. Bueno, Patricia, no, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poco de petróleo. Creo que, bueno, de petróleo, energía en general, que creo que es un tema bastante candente, ¿no? Y que ha, pues, levantado mucha polémica en los últimos días. Cuéntame un poco, cuánto tiempo llevas tú trabajando en el tema de petróleo? Wow, yo tengo ya casi, no sé, casi 30 años. Casi Bueno, 30 años ya o sea, que trabajando. empezaste desde niña, pues. Sí, no, no, no realmente, no. Pero sí desde la universidad, sí que desde que estaba estudiando en la universidad comencé. Siempre me ha parecido un mundo apasionante y sobre todo como venezolana más aún, pues. Yo creo que hay que saber del petróleo. Eh, Tú eres directora de IPD, que entiendo que es una consultora especializada en servicios de energía en general, ¿no? No solo petróleo, gas y otras energías, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en Latinoamérica y ahorita aquí en España. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea un poco hoy es, dada la situación, ¿no? O sea, a ver, a mí me dicen, de repente ves el periódico, es que el petróleo cerró en menos $37. Eso, bueno, Sí, Dedi. ¿eso qué es? ¿Cómo va a estar el petróleo? Sí. Y sobre todo nosotros viniendo de un país petrolero que esto era algo como, eso es como que, ¿qué significa? O sea, en verdad está en menos $37, así es. O sea, uno va al petróleo, que va a comprar petróleo y te dan $37 más el petróleo, ¿cómo es eso? Sí, no, realmente lo que pasó el lunes fue algo muy coyuntural, muy, muy coyuntural y estaba específicamente relacionado con el vencimiento de los contratos a futuro del crudo del WTI, del NYMEX. Ese día, digamos, vencían esos contratos y no había dónde almacenarlos. Eso se llevan a un punto que se llama el Cushing, no hay dónde almacenarlo porque es una de las características que a nivel mundial hay hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, obviamente prefieres salir de ese crudo porque o sea, no tienes dónde colocarlo, o puedes entonces terminar pagando más en almacenamiento, entonces por eso esa pérdida tan brutal, porque ese día era increíble cómo íbamos viendo cómo las pantallas se iba cambiando y perdía, e incluso hizo algo que jamás uno pudo haberlo estimado nunca, que incluso dar un precio negativo, o sea, eso era algo, pero eso fue algo muy coyuntural, porque fíjate que ya al día siguiente, cuando arrancó el contrato a futuro de junio, también del NYMEX, también del WTI, pues ya arrancó con otro precio. De hecho, en este momento, yo justamente estaba viendo ahorita el precio, dame un segundito para ver en cuánto está ahorita, en este instante, y por ejemplo, el NYMEX en este instante está a 17.69. El contrato de junio, el que se vence en junio, de hecho, y el Brent está en 22.38. Ambos han estado positivos toda la jornada de hoy. A su vez, digamos, esta tendencia a la alza que se ha registrado en ambos contratos a futuro en el día de hoy es también coyuntural, ojo, es sencillamente la consecuencia de las tensiones que hay en este momento en el Medio Oriente por las declaraciones que dio la administración Trump contra una serie de acciones en Irán. O sea, eso también lo está reflejando ahorita el futuro. Si los contratos se vencen cada 20, ¿no? El 20 de junio, creo que es el Sí, próximo contrato. ahorita se vence el próximo, el 20 de junio, sí. Si el próximo es el 20 de junio, entre ahora el 20 de mayo, que la gente se quería, o sea, no quería el petróleo, no tenía dónde almacenarlo, va a haber suficiente para almacenarlo el 20 de junio. Ahí, ese es el punto. Digamos, el gran problema que tenemos hoy en día es que las grandes variables, que son, digamos, la variable de la demanda, de la oferta, eso no ha variado. Hay una gran oferta que fue
lo que generó, digamos, estas tensiones en el seno de la OPEP hace un mes y que decidió y que generó entonces la decisión de Arabia Saudita de entrar en una guerra de precios contra Rusia. O sea, esto es, digamos, una variable muy clara que venimos, de hecho, arrastrando ya desde finales del año 2019. O sea, una gran oferta de petróleo. Y estos dos grandes productores que no se ponían de acuerdo. Entonces, luego, tras la decisión de Arabia Saudita de ir a la guerra de precios, viene entonces la decisión mundial, porque incluso hasta los días fueron, o sea, fueron todos consecutivos, de mira, el coronavirus o el COVID-19 es realmente grave, vamos a refugiarnos todos. Entonces tú ves cómo el 9 de enero arrancaba el mercado a nivel mundial, o sea, arrancaba el mercado petrolero, la guerra de precios que había anunciado durante ese fin de semana Arabia Saudita, y tú, por ejemplo, tenías aquí en España, el 11 ya se estaban cerrando las escuelas aquí en Madrid, tú tenías, ya venía la decisión de ya hacer el lockdown total aquí en España, en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos ya se veía que la crisis en Nueva York era grave, que también se iba a cerrar, o sea, que en los 10 días siguientes se cerró el mundo materialmente, dejaron de volar los aviones. Fue algo tan rápido que el mercado no pudo absorber ni adaptarse a la situación. Entonces, hoy en día, tú tienes, o sea, más o menos la demanda se contrajo en cuestión de días el 30%. O sea, 29 millones de barriles diarios no se necesitan. O sea, hay gente, o sea, hay 29 millones de barriles de gente que tiene sus carros estacionados sin usar, aviones que no están volando, industrias que están paralizadas. Y obvio, eso, a su vez, dentro de una situación de sobreoferta, ha generado realmente la situación que tenemos hoy en día en el mercado. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que va a pasar el 20 de junio? Bueno, esa es la gran pregunta que todos se están haciendo. Para ese momento ya se habrán realmente drenado parte de los almacenes, porque ante estos precios tan bajos, básicamente todos los actores, muchos actores dentro del mercado petrolero lo que están haciendo es, los productores no están vendiendo su crudo, algunos de ellos no están vendiendo su crudo porque dicen, mira, estos precios prefiero almacenarlos. Hay traders que están diciendo, mira, esto está tan barato, déjame comprar bastante porque esto va a aumentar, porque la gente, no es que desaparecieron las personas que consumían esos 29 millones de barriles diarios. Esa gente está allí, solo que está metida en sus casas y en algún momento van a salir. Entonces los traders que apuestan y dicen, mira, yo voy a comprar y lo voy a almacenar. Entonces, toda esa situación del almacenamiento hace fíjate, se está hablando que hay solamente en almacenamiento flotante alrededor de 130 millones de barriles solamente en los tanqueros. Entonces, claro, aquí el punto es, ¿se va a drenar ese almacenamiento para el momento que se venza el contrato de junio o nos va a volver a pasar lo mismo que nos pasó ahorita en el de mayo? Hay una variable a favor y es que Arabia Saudita y todos los demás países se suponen que para principios de mayo ya tienen ellos que haber recortado producción o comenzar a recortar producción. Eso va a bajar la oferta. Ojo, en este momento Arabia Saudita está diciendo que está analizando si puede recortar incluso antes de mayo, o sea, recortar en estos próximos días. Si se logra recortar un poco la producción, quizás puede incidir positivamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, el recorte de la OPEP es de apenas 9.5 millones de barriles diarios. Y estamos hablando de que hay una demanda que se contrajo en 29. Entonces, no sé si el contrato de junio va a volver a irse a menos, pero quizás va a cerrar otra vez a la baja. Claro, porque para recuperar 29 tienen que pasar Claro, muchos meses y mucha actividad y tampoco se perfila que vamos a entrar en una actividad. no, se está comenzando ir levantando las cosas progresivamente, pero cuesta mucho pensar que tú puedas recuperar, sobre todo en los aviones. El sector más problemático es la demanda que generaba el sector aeronáutico. Okay. Ahora, esto antes de, como tú decías, antes de entrar el coronavirus, ya había, bueno, o sea, aquella reunión de la OPEP y tal, donde Saudi dijo, pues vamos a aumentar esto incluso 12 millones, hasta 12 millones de producción y tal. Sí. O sea, ya había una complicación allí.
¿Cuál es la idea de Saudi de hacer eso? ¿Y esto le salió el tiro por la culata? ¿O esto le va bien? Aunque bueno, nadie le va a ir bien esto, ningún país petrolero esto le puede ir bien, pero de alguna forma ellos pueden soportar esto y cumple sus objetivos que a lo mejor tenían en la primera ronda de recorte. Mira, en una guerra de precios, yo honestamente creo que nadie gana, ¿no? Obviamente Arabia Saudita tiene un músculo importante que es por un lado es el país que tiene los costos más bajos, los costos de producción más bajos a nivel mundial. Sin embargo, tiene la necesidad de tener precios altos a nivel fiscal. Y allí es cuando se le complica la vida a Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita necesita al menos se estima alrededor de un precio de $80 por barril para no tener problemas presupuestarios. Entonces, realmente, y tomando en cuenta que esa guerra de precios coincidió con esta pandemia y con esta contracción tan brutal de la demanda, obviamente creo que no está dando los resultados que ellos esperaban. Sin embargo, hay toda una serie de dinámicas también, quizás es prematuro hacer el análisis porque también hay dinámicas de cómo tú puedes después sacar algunas segregaciones de tus mercados naturales. Esa también es otra apuesta que tiene Arabia Saudita, entonces quizás es un poco prematuro, pero a nivel de precios no le está dando los resultados para nada. Y para ir hablando pues, geopolíticamente, pues, o sea, tenemos aquí productores como decir pues, Angola, productores africanos, Nigeria, que me imagino que esto les va a complicar mucho la vida, otros productores de Medio Oriente, en Asia, Rusia, ¿qué esperaba Rusia ganar también de esa guerra de precios y cómo le está saliendo el tiro con esto? Sí, aquí también entramos en la fase de la geopolítica y también del tema, por ejemplo, de la administración Putin, de cada vez hacerse sentir más poderoso a nivel mundial, ¿no? Y aquí estaba jugando esta carta también muy dura frente a Arabia Saudita. Insisto, al final del día nadie gana con una guerra de precios. Rusia sí tiene aparentemente también un tema como no digamos que es un fondo macroeconómico, pero sí tenía como ciertos ahorros que le hubieran permitido, que le permiten más o menos manejar esta situación, pero igual al final del día tiene empresas petroleras que no le convienen estos precios. O sea, a Rosneft, por ejemplo, no le convienen estos precios. Y los otros países como Angola, Nigeria, México, Colombia, Brasil, o sea, la provincia de Alberta en Canadá, obviamente estos son noticias muy malas, porque, por ejemplo, países como zonas petroleras como Alberta, también toda la zona de Shell Oil en Estados Unidos tienen costos de producción muy altos, muy por encima de estos precios. Y cuando uno dice, bueno, o sea, cuando la gente piensa en precios bajos de petróleo, pues bueno, hoy Europa se beneficia Estados Unidos, pero estamos viendo que tampoco Estados Unidos está muy contento con esto, ¿no? Es decir, que es un problema general. Es un problema mundial, sí. Insisto, o sea, esta no es la primera guerra de precios que se ha visto en el mercado petrolero. No la es y hasta cierto punto se hubiera podido pensar, mira, esta va a ser otra más. Pero es que lo que distorsiona totalmente, lo que hace que realmente no se sepa cuál va a ser su duración, cuáles pueden ser los outcomes una vez, por ejemplo, que ya se recorte, es el tema del COVID-19. Esto acaba de cambiar todo. Y, por ejemplo, en el sector donde se ve muy claramente es en el sector de refinación. Usualmente en las guerras de precios, al menos al principio, el sector de refinación saca ganancias, porque digamos, tiene un precio del petróleo mucho más bajo, un retail que sigues vendiendo más o menos al mismo precio que tenías, entonces tú al menos en ese periodo de tiempo logras sacar un beneficio. Pero la contracción de la demanda, el sector de refinación tampoco se pudo preparar. Uh-huh. Y entonces, hoy en día, volviendo al tema del almacenamiento, que yo creo que es crucial para entender lo que está pasando ahorita. Hoy en día, por ejemplo,
todos estos tanqueros que están dando vueltas en el mundo con crudo como almacenamiento flotante, bueno, hoy en día, y que incluso el precio de esos tanqueros ha aumentado muchísimo. En esta semana, por ejemplo, uno de los grandes, digamos, cazadores de tanques es el sector de refinación. O sea, ya el sector de refinación tiene sus almacenamientos también ya altos y está buscando tanqueros limpios, porque, por ejemplo, productos como gasolina, jet fuel, tú no los puedes meter en tanqueros sucios, donde metes petróleo, tienen que ser tanqueros limpios, o sea, tanqueros, porque si no se te contamina y no sirve, ¿no? Okay. Entonces, están buscando tanqueros limpios para poder almacenar en el mar, o sea, para poder hacer un floating de almacenamiento de productos refinados. Luego tienes otras refinerías que ya están bajando el procesamiento de crudos. Ese es el caso, por ejemplo, en Latinoamérica. Ya hay varias refinerías que están bajando su procesamiento de crudo. Petrobras, por ejemplo, es la más emblemática. Ha bajado bastante el crudo que están procesando porque ya no tienen dónde almacenar y a su vez su demanda local se ha contraído por el COVID. Y luego hay otras refinerías que están pensando, por ejemplo, bueno, no les dio tiempo, entonces, bueno, ahorita están tratando de ver, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos mantenimientos mayores en las refinerías. O sea, paramos toda la refinería y aprovechamos entonces hacer los mantenimientos que estaban programados, por ejemplo, para los próximos meses o para el año que viene. Pero entonces ahí se te suma otro problema, que es toda la logística de tener entonces obreros trabajando en mantenimiento, pero entonces que tengan que tener la distancia social, que no se vayan a contaminar, porque hay todo el tema del COVID. Entonces, el COVID realmente está generando un nivel de distorsión total en el sector petrolero. Ahora, uno pudiese pensar que, bueno, oye, pues todo esto también va a perjudicar a otras energías, ¿no? Todas las inversiones que se estaban haciendo en energías renovables, de energías alternativas y tal. Pudiese pensar, eso es una línea, o por otro lado, bueno, esto también al sacar a muchos del mercado en este momento con los precios como están y tal, pues a lo mejor en unos meses resulta que hay un efecto rebote. Tenemos, por un lado, con el petróleo tan bajo, pues quién va a estar invirtiendo en otro tipo de energía, o por otro lado, bueno, sí, pero esto va a dejar el petróleo en una posición donde se está cargando a todos los competidores de todo tipo y dentro de unos meses, a lo mejor, no sé cuánto tiempo, podemos tener petróleo bastante alto. Eso es realista pensarlo. Mira, esa pregunta es, bueno, es súper, me fascina, pero ojo, esa podemos estar hablando casi que hasta las 2 de la mañana de ese tema, ¿no? Pero, o sea, obviamente, la contracción de la demanda energética ha sido en todas las fuentes de energía, ¿ok? No importa, o sea, una industria que se paró hoy generó una merma quizás en el gas natural que recibía, que ya no lo está consumiendo, o en la energía eléctrica que recibía vía paneles solares. O sea, la contracción de la demanda energética les aplica a todos. Aquí hay dos cositas. En efecto, parte del desarrollo de los renovables se ha aprovechado, o sea, entre comillas, digamos, de precios del crudo o de todos los crudos, o sea, o de todo, digamos, los hidrocarburos altos. O sea, en general, cuando el petróleo está tan alto, eso favorece la diversificación digamos, de otras fuentes de energía. En los 70 fue la nuclear, ahora es otro tipo otros tipos de energía. Ojo, hay países o continentes, como por ejemplo, como en Europa, que es una política de Estado. O sea, independientemente del precio del petróleo, se está apostando a estas energías, pero no en todos los países así. Entonces, por un lado, yo pudiese pensar que sí, que estos precios tan bajos de los combustibles fósiles, por llamarlos de una manera todos, los combustibles fósiles, pueden ir en detrimento, o sea, pueden golpear las inversiones del sector renovable. Sin embargo, lo bueno del sector renovable es que se puede recuperar mucho más rápido, o sea, puede reactivarse mucho más rápido. En cambio, uno de los problemas que estamos viendo en el sector petrolero es que nuevamente, y disculpa que sea tan fastidioso, hay tanta crudo almacenado, hay tanto crudo almacenado y tanta sobreoferta de producción todavía que va a llevar un tiempo drenarla. Y el problema es que ya hoy ya hay muchas empresas, tanto empresas nacionales, estatales, como empresas privadas, que están haciendo recortes importantes en sus inversiones
y en sus mantenimientos. Entonces, si no se hace estos recortes y si no se drena rápido este crudo, quizás vamos a tener un gap que luego puede traer problemas para la reactivación de la producción y puede entonces terminar creando, o sea, nos puede terminar bajando la oferta y entonces volver a subir los precios del petróleo, porque no va a haber, o sea, los pozos no van a estar preparados para ese aumento de la demanda. O sea, ahí va a haber que afinar fino y tener cuidado cómo se siguen recortando las inversiones en el sector petrolero y cómo se drena el mercado y sobre todo cómo se lleva el proceso de recuperación de la demanda. Ok, mira, y en todo esto, Venezuela, esto tiene un conocimiento muy importante del sector en Venezuela y cómo esto, bueno, cómo afecta, no, porque Sí. pero ¿qué significa esto allí, no? ¿Cómo ves el sector en Venezuela en este momento? ¿Qué está pasando? Que muchas veces no se sabe, ¿no? Sí, nada de esto es buenas noticias, es muy malas noticias. La semana pasada, la cesta venezolana cerró, según lo que informó el Ministerio de Petróleo, en $13 el barril. Mañana sabremos bien cuánto es el precio, pero hay informaciones en el mercado del trading que hablan que el crudo Merey 16, por ejemplo, que es una de las segregaciones que más se exporta de Venezuela, llegó a venderse a $2 el barril. O sea, estamos hablando de unos precios que solo puedes ver en los libros de historia de Medina Angarita, de antes de Medina Angarita, unos precios, unas cosas que tú dices, Dios santo, o sea, no puedo creer que en el 2020 estamos a estos precios, ¿no? Entonces, obviamente es muy negativo porque a estos precios realmente es que ya no hay manera de cómo mantener la producción, o sea, no hay forma como los campos en Venezuela no tienen costos tan bajos, o sea, el precio incluso a $13, pongamos que mañana el ministerio nos dice, no, mira, a nosotros no nos pasó nada, perfecto, esto no nos generó ningún problema, hasta 13, pero es que a $13 tampoco ya hay campos que están muy por encima de esos costos de producción. Pero lo único que es que hay que tener un poco de cuidado porque digamos, eso por supuesto va a traer, lo que va a hacer es fundamentalmente que la tendencia a la declinación que estamos viendo desde el año pasado y que se ha acentuado en estos años, en este primer trimestre del 2020, perdón, se va a acentuar. Eso sin lugar a dudas. Pero otro tema es el ingreso fiscal. O sea, el otro tema es ese. Y allí la verdad es que no está muy claro qué es lo que pasa, porque el tema es que realmente PDVSA está muy cerrada al mercado financiero internacional. Entonces, hay grandes dudas en el sector, hay grandes dudas en cómo PDVSA está realmente vendiendo ese crudo, en qué condiciones y realmente cómo está recibiendo ese dinero. Entonces, esa transacción financiera no queda clara. No queda claro. Y pareciera que realmente, y es difícil pensar que PDVSA está recibiendo ese dinero como lo recibía hace años por la venta de su crudo, cuando tienes materialmente todo el sistema financiero en tu contra. Entonces, el petróleo se ha vuelto más o sea, ha afianzado esa cara geopolítica, esa herramienta geopolítica o esa posibilidad de hacer trueque. O sea, yo te mando un barco y tú me mandas maíz. Yo te mando un barco y tú me mandas, no sé, la semana pasada, hace 2 semanas, los tanques estos de agua. O sea, el trueque. Entonces, allí, pero igual es mala noticia, porque si se nos cae la producción, entonces menos petróleo vas a tener para seguir haciendo ese trueque. ¿Cuánto está produciendo ahora Venezuela? Mira, ahorita en el mes de abril es más complicado saberlo. Digamos, para finales de marzo estábamos como en 720, 750 mil barriles diarios. Ahorita en abril es más difícil, quizás 630, 620, porque en estos días se ha caído. O sea, estos días la declinación se ha hecho más, se ha acentuado un poco. Y eso es sencillo mañana decir, bueno, ¿cuánto nos podría llevar a nosotros en un momento de recuperación, que esperemos que suceda pronto, llevar a una producción
como lo teníamos hace años en Venezuela. No, eso va a llevar tiempo. Eso va a llevar tiempo. Ese trabajo al día siguiente no va a ser fácil. Va a implicar el esfuerzo de muchísimas áreas, de muchísimas áreas. O sea, va a implicar el esfuerzo de la parte legal para tener un régimen jurídico atractivo realmente para la inversión privada, porque más que nunca vamos a depender de la inversión privada porque el Estado venezolano no va a tener dinero ni recursos para poder invertir al sector petrolero. Entonces, ese sector privado va a tener que tener realmente condiciones muy atractivas de inversión, sobre todo porque además tú vas a tener un mundo, estás rodeado de un montón de competidores que están ofreciendo realmente condiciones bien atractivas. Entonces, eso por un lado. Luego, realmente la declinación de la producción ha afectado muchísimo toda la infraestructura petrolera en todos los sentidos, todo en el upstream, la parte de los oleoductos, de todas las plantas de procesamiento de crudo, y ni hablar de la parte de refinerías, que es definitivamente una de las áreas más afectadas que tenemos hoy en día en Venezuela. ¿Hay algo que se esté produciendo en la refinería venezolana? Mira, el año 2019 fue definitivamente el año del colapso ya total de las refinerías, ¿ok? Ya a partir de noviembre, después de un blackout, después de un apagón que hubo en septiembre, Amuay, que era la refinería que más o menos estaba dando la cara, que más o menos estaba produciendo algo de gasolina, pero ojo, de gasolina siempre relacionada en algún nivel con componentes importados, ¿ok? Sobre todo con alquilatos, porque en Venezuela las unidades de alquilación todas están echadas a perder, o sea, están paradas desde algunas del 2017, otras del 2018, o sea, no hay alquilatos en Venezuela, solo que sean importados. Entonces, a mayor y menor medida, Amuay producía gasolina, pero siempre con algo de productos importados. Bueno, lamentablemente después de ese gran apagón que hubo en septiembre del año pasado, Carbón ya no volvió a reactivarse. Puerto La Cruz está parado desde enero del 2019, apenas estuvo activo unas par de semanas en diciembre del 2019, a finales del año pasado, se reactivó un poquito, pero materialmente nada, o sea, se volvió a parar. Y el Palito es otra historia. Entonces, a partir ya solamente Amuay, pero después de noviembre ya Amuay se volvió a parar, y entonces básicamente la gasolina que se ha consumido después era gasolina producto de la mezcla de distintos productos importados. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Cuando salen las sanciones contra Rosneft Trading en febrero, Rosneft Trading era el que estaba trayendo no solamente gasolina importada completa, sino también traía muchos productos o componentes para la manufactura de la gasolina. Entonces, cuando se sanciona a Rosneft, entonces ahí ya Rosneft deja de mandar tanto productos como deja de llevarse crudo también de Venezuela. O sea, Rosneft ya en marzo dejó de levantar crudo de Venezuela. Entonces, eso es lo que ha hecho que hoy tengamos esa crisis tan fuerte de gasolina, porque realmente no hay producción local de gasolina, a pesar de estos intentos que se han hecho en las últimas semanas con el Palito. Eso se sabe que no iba a funcionar porque una de las unidades principales de gasolina, que es el FCC, no funciona, está en muy mala situación y no han logrado levantarla. Entonces dependes aún más de la gasolina importada en su totalidad, porque no tienes ninguna unidad de craqueo catalítico funcionando y no estás encontrando quien te venda gasolina terminada. Y eso, cuando hablabas de lo de Rosneft y tal, ¿qué significa en la práctica esto de que, o sea, el gobierno ruso haya tomado control o el Estado ruso haya tomado control de los activos de Rosneft? Eso, o sea, ok, está bien. ¿Eso qué significa? Sí, ahí, bueno, en primer lugar, significa proteger a Rosneft. O sea, ahí sacaron a Rosneft de un país que estaba generándoles problemas, sobre todo toda la parte del trading. O sea, el trading le estaba trayendo muchos problemas a Rosneft y la sacaron
de un país que se ha vuelto muy, muy problemático con ellos, pero bueno, digamos que siguen preservando su activo, o sea, sigue estando la presencia a través del Estado, siguen preservando su activo. Pareciera que esa es la situación hoy en día de la mayoría de Sí, las empresas, o sea, estás preservando, pero realmente nosotros no estimamos que ahorita esta nueva empresa, que realmente, te voy a ser franca, ni siquiera puedo pronunciar su nombre, ni siquiera van a hacer inversiones como para levantar la producción, no, o sea, la verdad que yo lo veo muy, muy improbable. muy bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí, ya estamos un poco pasados de tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues libre de hacerlo. Dicen que hace falta un ente regulador, abrirse a la empresa privada, tú lo mencionaste que no Sí, no, eso sí. es Sí, porque imposible. incluso, mira, si el Fondo Monetario Internacional, World Bank, ayuda con un bailout a Venezuela, pero ese dinero no va a ir al sector petrolero. O sea, Claro. ese dinero va a ir a atender todas las necesidades sociales que tiene el país. Oye, una curiosidad, ya que te tengo aquí, Guyana, que se habla tanto del petróleo en Guyana y tal, ¿cómo ves eso? ¿Qué significa además eso para nosotros? Sí, bueno, ahí, Guyana, allí hay que tomar una decisión política, o sea, el sector político va a tener que tomar una decisión con el reclamo, digamos, Claro. limítrofe que hay allí. Eh, Pero todo y el bueno, petróleo que sí, está poniendo de moda incluso por ahí, ¿no? sí. Entonces, claro, Guyana tiene unas condiciones realmente muy competitivas, pero a la vez Guyana hoy en día tiene una situación política interna complicada por las elecciones, que ahora no se sabe quién ganó, o sea, Mm. lamentablemente ahorita también hay una coyuntura política allí, pero lo que hay que entender es que es Guyana por un lado, Brasil por el otro, Vaca Muerta mucho más abajo, es Colombia aquí al lado, o sea, es competencia por todos lados, es competencia por todos lados, es México más arriba, o sea, aunque México, bueno, ahorita eso es otro tema, definitivamente. Mm. Entonces, bueno, o sea, hay que entender eso, o sea, no somos los únicos que tenemos petróleo. Y para rematar, si tenemos una situación muy, muy complicada, obviamente hay unas grandes reservas, pero a la vez hay que eso, ofrecer condiciones atractivas. Exacto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Patricia. No, Nos gracias a pasamos un ustedes, de poco del verdad. tiempo, pero gracias por dedicarnos un rato y la verdad que es muy interesante. Y seguimos hablando de estos temas, que Seguro, seguro cosas pasarán seguro, en las seguro. No, próximas tú vas a semanas. ver que estamos viendo momentos sin precedentes y creo que vienen más emociones en camino en el Así, maravilloso mundo del sector petrolero. así. Chévere, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. vale, gracias. Hasta luego. Chao.